Hola, gracias por ver este video. Yo soy Pastor Bill, el pastor misionero de la Misión Bautista para Sordos en Mérida, Yucatán. Y hoy quiero continuar, predicar y enseñar con el foco en la Trinidad. La Trinidad significa tres personas en un solo Dios. El domingo pasado aprendimos de la persona de Dios el Padre en la Trinidad. Aprendimos que Dios el Padre existe como una persona que ama cada persona. No falta a nadie. Y que Dios el Padre aborrece el pecado. Dios el Padre se siente dolor de corazón cuando el cristiano peca contra a Él. Aprendimos que Dios el Padre es celoso cuando el cristiano rechaza a Dios para adorar y alabar los ídolos o dioses falsos. Celoso cuando rechaza alabar a Dios. También aprendimos que Dios el Padre se enojó cuando los cristianos dejan a Dios entregando a las tentaciones de Satanás a pecar contra Dios. Dios el Padre cuida a los cristianos y Él quiere que los cristianos se entregan de sus vidas a Él para que ellos no se preocuparse de cosas que no pueden controlar. Permite que Dios controlar sus vidas. Una manera que Dios nos cuida es por Dios el Hijo, que se llama Jesucristo. Hoy yo predico y enseñar con el enfoque en la persona de Dios, el Hijo, en la Trinidad. Jesús, el Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias a ti por todo que tú has hecho. Gracias por la Biblia. En esos momentos, por favor, ayúdanos a entender la Biblia. Dame sabiduría para predicar y enseñar tu palabra, la Biblia. Y también da a cada uno que ve ese video, da entendimiento de tu palabra. Guíanos, Padre, más cerca a ti. Bendícenos, Padre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Por toda esta predicación hoy,
cuando yo usaré Jesús o Jesucristo. Significa Dios el Hijo. Dios el Hijo. Recuerdes que la Trinidad significa tres personas en solo un Dios. El Dios en tres personas de la Biblia existe y reinado para siempre o desde toda la eternidad. La primera persona en la Trinidad, Dios el Padre. Y la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Dios el Hijo tomó carne humana. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, al mismo tiempo que Jesucristo es hombre. Muchos cristianos están confundidos cuando se trata de entender cómo Jesús puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Cómo puede nuestro divino creador convertirse en persona humana? Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un ángel vino a María y declaró que ella tendría un bebé. Y el bebé será llamado Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me seré a mí hijo. Seré el Padre, Dios el Padre, seré el Padre a Dios el Hijo. Dios el Hijo siempre tenía una naturaleza divina, eternamente existente. Pero Dios el Hijo sumo una otra naturaleza humana como persona sin pecado. Dios llegó a ser carne. Significa Dios el Hijo se hizo hombre. Jesucristo. Gálatas
capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació de una mujer. Lucas capítulo 2, versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba en cita. El versículo explica que María fue prometida a casarse con José, aunque todavía estaba encinta, significa embarazada. María tuvo un embarazo normal. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Como niño, Jesucristo crecía de manera normal. Recuerda, Jesucristo, Dios el Hijo, es el hombre perfecto. Juan, capítulo 4, versículos 7, 8, 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para la mujer samaritana, Jesús se veía como un hombre judío normal. Jesucristo, Dios el Hijo, si es un hombre. Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Como persona humana,
Jesús se cansó. Mateo capítulo 8, versículo 24. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Como persona humana, Jesús tenía hambre. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra. Como hombre cerca de la muerte, Jesús sufrió mucho angustia dolorosa. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todas las cosas, igual que usted y yo. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado nunca. Juan, capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Como persona humana, Jesús sufrió una muerte física. Jesucristo, Dios el Hijo, es el hombre perfecto, y el Señor Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? ¿Quién es el verbo? Respuesta: Jesús. Jesús el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, el Cristo, el Verbo, era Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos trataban matar a Jesús, porque Jesús decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Jesús dijo que Él, Dios el Hijo, y el Padre Dios era uno. Comparamos Génesis capítulo 1, versículo 1 con Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Primero, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comparar con Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, que leemos poco antes. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entendemos que el Verbo es Jesucristo. El Verbo es Dios. El Verbo, Jesucristo, creó los cielos y la tierra junto con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Que Dios ayudarnos a entender la persona de Dios el Hijo en la Trinidad. Jesús el Cristo. Oramos. Padre Dios, damos gracias a ti por la Trinidad. Por favor, dar a nosotros el entendimiento de la Trinidad. Guíanos, Padre, en el entendimiento de Dios el Hijo, Jesucristo. Y ayúdanos a usar lo que aprendimos para guiar a otros a la salvación por la fe en
Jesucristo. Danos cada uno lo que necesitamos para vivir para ti, Dios. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo.